Estamos en vivo en este momento para Radio Madre de Dios, también para las redes sociales de la Parroquia San José de la Mariquina. Nos estamos contactando, como cada jueves que el Señor lo permite, con Silvia Pinto desde Argentina. Ella nos contacta a nosotros. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo está usted? Buenos días, Sabrina. Un gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Así que una alegría poder compartir este momentito de evangelización. Así es, Silvia, la alegría de poder encontrarnos y seguir hablando del Señor. Estábamos hablando cada jueves en este espacio que hemos encontrado para hablar del querigma, para poder hablar de ese encuentro con el Señor, cuál es el mensaje que Él nos invita a compartir, a difundir esa misión que nos ha dado como bautizados. Y en el último programa estuvimos hablando también del tema de la conversión. Usted nos explicó en las citas bíblicas y también documentos de la iglesia, donde podíamos encontrar qué es realmente la conversión, para no tener una noción tan superficial de qué es lo que es decir soy una persona católica porque me convertí, sino que esa conversión es mucho más profunda y es realmente necesaria. Y es un llamado para que realmente cada cristiano pueda ser realmente convertido en ese encuentro y esa amistad con Dios. Así es, Sabrina, como usted bien está haciendo la introducción, la conversión es, digamos, un proceso que dura toda la vida, eso estábamos viendo, y que son distintas etapas de nuestra vida donde nos vamos convirtiendo, diríamos, vamos pasando de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y este proceso de conversión nos lleva toda la vida. Pero siempre tiene que haber un principio, un comienzo. Y así, la semana pasada, meditaba, pero antes de comenzar me gustaría que hagamos una breve oración para dar inicio a esta enseñanza de hoy, y también concluimos con la oración, porque justamente decíamos, ¿se acuerdan la última enseñanza? Que la clave es la oración, porque podemos tener mucho conocimiento racional, pero si no pasa ese conocimiento racional por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios en la oración, es letra muerta. Porque es cierto, una vez el padre Carlos Aldunate, en un retiro que hice con él, tuve la gracia de hacer un retiro con él, con el padre Carlos, que es un santo varón de ahí, estaba en Chile, en la Casa Hurtado, y él nos decía, a veces lo que va a la mente, lo que sale de la mente va a la mente del otro y no produce cambio. En cambio, lo que sale del corazón va al corazón y produce cambio. Y es cierto. Y decía él, ¿cómo hago para que esto produzca cambio en los demás? No tiene que ser solo mi pobre palabra, sino es la palabra portadora, la palabra poderosa. Somos portadores de la palabra poderosa. Y esa palabra es la de Dios. Por eso hoy vamos a trabajar mucho con la palabra de Dios y vamos a pedir su bendición para eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, en este día, danos la luz de tu verdad por medio de tu palabra. Hoy vamos a proclamar tu palabra poderosa, Señor, en este día hablando sobre la conversión. Te pedimos, Señor, que entres a nuestros hogares, que entres a nuestra casa, que entres a nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, en esta jornada, en este día y en los días sucesivos, en cada momento que las personas vean esta enseñanza, tu Santo Espíritu, Señor, mueva sus corazones a la conversión. Entra, Jesús, a cada hogar donde se escuche esta prédica, esta evangelización de hoy, y tu presencia, tu palabra poderosa transforme los corazones, conceda la gracia de volverse a ti, como hoy nos estás concediendo esa gracia a nosotros. Te pedimos que esta gracia se extienda a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, y a cada hermano que escuche esta predicación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por la intercesión poderosa de María a lo largo de toda esta enseñanza. También nos encomendamos a la poderosa intercesión de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Comenzamos esta jornada, esta enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Silvia, es tan importante la oración porque es un resultado también de la conversión, para que no se quede en un conocimiento solamente mental de nuestro Señor Jesucristo, sino que realmente es una persona, no es
un personaje, entonces para conocerlo tenemos que dialogar con él. Y si no hay oración es porque no tenemos diálogo con el ser amado, entonces es realmente esencial la oración también. Así es, Jesús es una persona viva. Yo lo tengo acá, a veces lo tengo así, lo tengo como la divina misericordia. Entonces yo lo miro a él para saber qué digo. O sea, si yo no lo miraría a él, diría cualquier barbarazo. En cambio, nosotros la oración es la que nos pone, digamos, en el lugar correcto. Nos hace entrar en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y en lo que el Señor quiere que digamos. Porque a veces no se trata solo de decir cosas. Podemos decir 1000 palabras, pero que no estén realmente avaladas por el Señor. Entonces uno tiene que decir lo que Dios quiere que digamos, lo que está en su palabra. Por eso soy convencida que yo puedo decir 1000 palabras y no produce conversión, pero digo una palabra de Dios y la palabra de Dios toca los corazones y produce conversión. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Muy bien, sí. Bueno, el otro día haciendo una síntesis, porque venimos viendo el querigma, y este tema forma parte del querigma, porque como ya vimos el amor de Dios, vimos el pecado, la salvación en Jesús, y luego comenzamos entonces que para realmente vimos fe y conversión, para creer en este Jesús que nos salva necesitamos el don de la fe, que la fe es una gracia de Dios y también un trabajo nuestro. Y también veíamos que es muy necesaria la conversión en este proceso de proceso, digamos, de conversión que vamos experimentando en la vida. Es muy necesaria la conversión. Si yo no doy este paso de volverme a Dios, y bueno, nunca me voy a encontrar con el Señor. En la clase, yo soy profesora, por eso siempre me dirijo en la clase, no, este es un encuentro. En el es encuentro la profesora, anterior, sale ahí a la luz la profesora que es. Me sale del inconsciente. En el encuentro anterior vimos que si tomamos el verbo en castellano, que tiene relación con el verbo hebreo, conversión sería este número que no lo sabía pronunciar bien yo, subke, como no soy hebrea, es el verbo que significa volverse a Dios. Y decíamos también que en griego era el sustantivo metanoia. Metanoia significa también convertirse. Bueno, lo vamos a hacer más sencillo para el pueblo de Dios. Convertirse es dejar los caminos errados y volverse al Señor. Podemos dar muchos fundamentos teológicos, pero hay que hablarle al pueblo de Dios como el pueblo de Dios entiende. Y convertirse es dejar los caminos errados para volverse al Señor. Dios siempre toma la iniciativa en este proceso de conversión. Hoy vamos a tratar de introducirnos en la conversión en el Antiguo Testamento, para darnos cuenta cómo el Señor siempre estuvo presente tomando la iniciativa para que Israel regrese al Señor. Sabemos que a lo largo de la historia de Israel muchas veces se vuelve contra Dios. Israel peca contra el Señor y lo abandona por otros dioses, por dioses falsos. Ese es un pecado de idolatría muy grave que cometió el pueblo de Israel y que hoy se sigue cometiendo, aunque seamos nosotros cristianos católicos bautizados. Pero hay una cita bíblica muy linda, la vamos a ver ahora. Le invito si la tiene a la Biblia, si no ya la leo yo. Es más, yo la copié. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Vamos a dejar que la gente apunte esta cita. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Perfecto. Acá vamos a ver cómo siempre Dios toma la iniciativa para buscar al pueblo de Dios para que regrese al buen camino. Dice la palabra de Dios: convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá ya vemos un primer indicio del llamado de Dios a convertirse. Convertidos de vuestros malos caminos. ¿De qué nos tendremos que convertir? De los malos caminos. ¿Cuáles son esos malos caminos? Cada uno sabe. Ahora, lo que sí llama la atención es que en el Antiguo Testamento Dios siempre se dirige mucho a nivel comunitario. Siempre está haciendo un llamado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es un llamado en comunidad. Convertidos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis preceptos conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que le envié por medio de mis siervos los profetas. Los profetas siempre fueron las personas que hablaron de parte de Dios e hicieron siempre un llamado serio a la conversión. Por supuesto que en el Antiguo Testamento también existieron falsos profetas y profetas verdaderos. Esto lo podemos ver en varios libros del Antiguo Testamento, cómo falsos profetas se enfrentaron a profetas verdaderos, como el caso del profeta Elías, cuando los profetas de Baal trataban de amedrentarlo, lo enfrentaron. Es toda una hermosa historia que algún día la veremos porque esa requiere un programa completo.
Pero en el Antiguo Testamento siempre aparecieron profetas verdaderos y profetas falsos. Los profetas falsos siempre trataron de enfrentar a los profetas verdaderos como para desacreditar su palabra, pero siempre al profeta verdadero el Señor los respaldaba y se confirmaba la palabra que él decía por medio de la presencia poderosa de Dios. Eso Dios lo sigue haciendo hasta nuestros días. Hasta nuestros días yo soy testigo que Dios sigue obrando así. Dios respalda cuando la profecía es verdadera. En Segunda de Crónicas, vamos a tomar otra cita bíblica. Hoy hemos dicho que vamos a trabajar mucho con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce conversión. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 al 9, el rey Ezequías envía una carta exhortando a la conversión a todo el pueblo de Israel y de Judá. Volveos a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él se volverá a vosotros, el resto que ha quedado. Acá tenemos una clave, volveos a Yahvé. O sea, como decíamos el otro día, la conversión es un darse vuelta, es un volver a Dios. Es quizás cuando yo en el camino de la vida, por distintas circunstancias, me he apartado, es darme cuenta de que estoy yendo en la dirección contraria y volver al Señor. Es lo que un poco anoche decía el padre Raimundo en la enseñanza. A veces mucha gente tiene una situación X, un problema, y recurre a lugares donde no debe ir. Y esto termina complicando más la vida de la persona y de la familia. Entonces es importante en los momentos estos de dificultad, cuando se padece algún mal o le está pasando algo a la persona, volverse a Dios. Lo primero es volver al Señor y esperar de Él la bendición. Este documento, diríamos así, donde nos presenta, donde habla el profeta, el rey Ezequías, presenta claros elementos que acompañan a la conversión. Yo tomé nota de algunos que me parecían importantes. El pecado es ante todo infidelidad a Dios. Cuando nosotros recurrimos a cosas que no son Dios, estamos siendo infieles a Dios. Y a veces no distinguimos esto, y ese es uno de los pecados más graves que hay. A veces pensamos, solamente reducimos la infidelidad a cuando decimos, bueno, que una persona, por ejemplo, un consagrado deja el camino del Señor, se aparta, o en el caso del matrimonio, le es infiel el hombre a la mujer o la mujer al hombre, y reducimos la infidelidad solo a esto, y dejamos de ver que la infidelidad es mucho más amplia. La infidelidad a Dios es no vivir lo que me comprometí a vivir en el bautismo. Y este es un pecado muy grave, porque todos los bautizados, si no vivimos, no nos adherimos a lo que hemos recibido en el bautismo, estamos siendo infieles a Dios. Y esto por lo general las personas no lo ven, no se dan cuenta, no lo notan. Me ha tocado hablar con muchas personas que caen en la cuenta, después que tenemos una larga conversación, que este es un pecado gravísimo, es un pecado de idolatría. Porque cuando me bautizo en el nombre del Señor, me comprometo a determinadas cláusulas para vivir. Me comprometo a cumplir los mandamientos, los preceptos, me comprometo a obedecer la palabra de Dios. Y esto muchas veces a uno no le cae la ficha, no cae en cuenta de lo que me estoy comprometiendo. Entonces, cuando yo soy infiel a esto, infiel al cumplimiento de los mandamientos, de los preceptos y a la obediencia a la palabra de Dios, estoy siendo infiel a Dios. Entonces, como bautizado, esto conversaba el otro día con un profesor que está alejado de la iglesia, y yo le pregunté inmediatamente cuando escuchaba todas sus quejas y sus oposiciones a la iglesia, ¿vos sos bautizado? Y él me contesta, sí. Entonces le digo, bueno, estás siendo infiel, porque si vos te has comprometido, me contesta él, no, pero a mí me bautizaron mi padre cuando era niño, yo no tenía idea. Ah, bueno, si tus padres cuando eran niños decían, vamos a esperar que él sea grande para que aprenda a comer, para que aprenda a caminar solo, para que haga todo lo que tiene que hacer él solo, por ahora no le damos de comer, no lo alimentamos, lo dejamos ahí hasta que él tenga un uso de razón y disponga qué es lo que va a comer. ¿A vos te parece que vos estarías vivo hoy? Bueno, él se quedó en silencio, y yo creo que eso es importante, hacer tomar conciencia a la gente. Tus padres te dieron lo que creyeron que es lo mejor para vos. Así como te dan una papilla, como van dándote un alimento más sólido de acuerdo a tu crecimiento, también han considerado que tu bien, tu bendición, tu salvación era darte el poder del santo bautismo para sacarte de las garras del diablo. Entonces es tu compromiso hacer crecer esa gracia. Y si vos tienes esa gracia y la descuidas, estás siendo infiel a esta gracia que Dios te concedió en el bautismo. Peor aún la complicas a la situación si vos teniendo este caudal de gracia, este enorme regalo que te otorga el bautismo, cuando tienes una situación difícil en la vida te vas tras los Baales,
porque así era el antiguo pueblo de Israel. Los Baales actuales son la parapsicología, la brujería, la meditación trascendental, el yoga, el reiki, toda esta gama de cuestiones que nos ofrece la nueva era, tanta idolatría. Entonces la persona, un bautizado, yo puedo entender, como decía el otro día, que un pagano que no tiene el bautismo, que no conoce a Dios, corra detrás de estos Baales actuales, pero un bautizado, alguien que tiene un capital de gracia enorme, no conoce lo que tiene y se está yendo tras lo desconocido y que lo va a convertir en un esclavo de Satanás. Esto es muy serio. Por eso yo creo firmemente que hoy debemos evangelizar a los bautizados. Es fundamental evangelizar a nuestro pueblo católico, que muchas veces se ha olvidado de lo que tiene. Porque quizás las personas que se mueven a nivel pagano no entiendan muchas cosas que nosotros le hablamos en el lenguaje del Espíritu. Pero un católico o un cristiano bautizado sí está capacitado para entender, porque tiene el germen de Dios por el bautismo, tiene esa semilla plantada en su corazón. Entonces, si yo dejo la riqueza que tengo para irme detrás de cosas que son realmente diabólicas, estoy siendo infiel a Dios. Este es el primer punto que anoté, me parecía muy importante, que el pecado es ante todo una infidelidad a Dios. Y ahí vemos la profunda relación y nexo que hay entre pecado y conversión y pecado. Es algo que va continuamente en nuestra vida dándose. El pecado y la conversión. Peco, me convierto. Peco, me convierto. Lamentablemente, por nuestra fragilidad humana, esto se da a lo largo de toda la vida. Otro punto que Silvia, y entender también que no es solamente soy indiferente ante Dios, sino que es realmente un reemplazo a Dios en mi vida por otra cosa que pasa a ser un nuevo Dios, ya sea el dinero, ya sea el placer, ya sea estas nuevas cuasi religiones orientales, el yoga, las prácticas estas, la magia, bueno, cualquier cosa que reemplace realmente la presencia de Dios en mi vida. No es solamente soy un cristiano tibio, no adhiero mucho a lo que me fue enseñado, al bautismo que recibí, a los sacramentos que recibí, o que inclusive mucha gente pidió voluntariamente en la iglesia luego con la primera comunión, la confirmación, sino que ya llega a la idolatría por la elección libre de la persona de ir a buscar algo en reemplazo de Dios. Entonces ahí donde también se da la infidelidad. Y esto que nos dice de que es importante tener el conocimiento y la formación. Podemos decir, bueno, muchas veces la iglesia tal vez no está esforzándose demasiado en la evangelización, en enseñar esto. En las parroquias ha disminuido el nivel de interés en dar catequesis, en acompañar a la gente con talleres, con cursos. Pero ¿qué voluntad pongo yo de formarme cuando también hay tantas cosas a la disposición y a la mano para poder ir nutriendo mi fe? Hoy en día ni siquiera podemos echarle la culpa de decir no, que en alguna época la Biblia no estaba al alcance de todos. Todos pueden tener una Biblia, todos pueden tener a través de las redes sociales o del internet acceso a Biblia, documentos de la iglesia, al catecismo, a pedir consultas con sacerdotes, inclusive con consagrados, ver qué dice la iglesia sobre tal o cual tema. Entonces tenemos toda la formación al alcance. Solamente hay que ir a buscar a las fuentes oficiales. Así es, Sabrina, como usted bien lo dice. Hoy nadie puede quejarse de que no tiene acceso a la palabra de Dios o a la enseñanza dentro de la iglesia, como usted dice, o a tener un director espiritual, cosa que me parece muy importante, fundamental. Un director espiritual es quien nos va encaminando a lo largo del camino, porque si yo también leo solo la Biblia y no tengo la ayuda de la iglesia, de un director espiritual, lo puedo terminar haciendo decir a Dios cualquier cosa. Eso también es importante tener en cuenta, porque uno tiene que tener, siempre hay que leer la Biblia en un contexto histórico, como decíamos el otro día, hay que saber los géneros literarios que contiene, es una serie de requisitos, sí, pero uno comienza leyendo, por ejemplo, un evangelio, y si algo no entiende, yo siempre aconsejo que es importante comenzar con Marcos. Uno comienza leyendo la palabra, y si algo no entiende, ahí está, va un director espiritual para que lo acompañe, lo ayude, y lo vaya iniciando en este camino. Y también para que le indique algunos aliados, porque son solo aliados, libros donde pueda ir interpretando mejor la palabra. Y hay muchos libros muy buenos en ese nivel. Pero eso es lindo trabajarlo con un director espiritual que ya está más en contacto con la persona, que está cerca, que la conoce,
y la puede ir guiando en ese proceso. Eso es muy importante, y eso es ocuparme de mi fe, es ocuparse, uno tiene que ocuparse, ese es el 1% que nosotros ponemos. Cuando Dios nos regala la gracia de la conversión, que es un 99%, el 1% yo lo debo poner. Decíamos también que en este documento que presenta acá el rey Ezequías, en la palabra de Dios, hay algunos puntitos como para tener en cuenta. La conversión encuentra un obstáculo en la dureza de la mente y del corazón. Eso es cierto. Uno ve hoy la realidad actual. Hay mucha dureza de corazón y de mente. Por eso es como que no cala la palabra, no cala hondo. Hay mucha gente que niega directamente la palabra de Dios. El otro día alguien me contestó, pero este es un libro antiguo. Y yo le contesté, no es un libro, es una persona viva. Me quedó mirando, habrá dicho, esta está de la cabeza, no me importa. Pero me quedó mirando, le digo, no es un libro, es una persona viva. O sea, que vos tengas un desconocimiento teológico, religioso, de la ciencia sagrada, pero no niegues eso. Es como que yo no conozca, no sé, la ingeniería y niegue la ingeniería. No, primero tengo que conocerlo, no puedo negar algo que no conozco. La conversión encuentra un gran obstáculo entonces en la dureza de la mente y el corazón. Hoy hay un endurecimiento, y ese endurecimiento ha sido provocado por el demonio. El mal espíritu que está en el mundo rondando de una manera atroz produce en la gente una dureza en la mente, una dureza de corazón y de mente. Una vez un seminario de liberación que yo hacía con un sacerdote, el padre Guiazu, que ahora actualmente no le sé los pasos, él estaba en Córdoba, en una diócesis en Tulumba. Entonces hice un retiro de liberación con él, y él nos decía eso, que era importante en cada prédica empezar con la oración pidiendo a Dios que desbloquee la mente y el corazón de las personas. Yo quedé sorprendida porque en ese momento no lo sabía. Él nos decía que el demonio a la persona es como que le cierra la mente y le cierra los oídos para que no escuche la palabra, no pueda recibir la palabra. Y él nos decía, es muy importante hacer esa oración, sobre todo en un seminario de liberación, para que la persona esté abierta a la gracia. Y es cierto, yo me fui dando cuenta, con las personas que uno habla así en frío, sin oración, es como que la persona está bloqueada. Y mucha gente me dice a mí cuando le doy los salmos para orar, me dice, no le entiendo, no entiendo nada. Entonces yo confirmé que lo que nos dijo aquella vez este sacerdote que daba los retiros de liberación es verdad, es real. Entonces tenemos que orar por las personas para que Satanás no interfiera, produciendo cerrazón, porque él es el gran obstaculizador, es realmente el gran obstaculizador. Entonces, para que él no obstaculice la gracia que Dios quiere derramar en esa persona. Otro Por eso, punto inclusive, que anoté, cuando uno lee la Biblia, no es solamente ir y agarrar como si fuese un libro nada más, sino que tiene que tener esto previo de la oración para poder encontrarse con la persona viva, esa persona que es el verbo, y que no sea simplemente leer un libro histórico, porque si no lo hacemos realmente de otra manera, cuando uno lo toma como si fuese, no tengo lectura a mano y agarro la Biblia, porque sí, es muy distinta la percepción que uno llega a tener de cada una de las palabras que están escritas ahí. así es como usted bien lo dice, Sabrina, la Biblia no es solo un libro histórico, sí tiene libros históricos, pero no es solo un libro histórico. La Biblia tiene libros históricos, tiene libros proféticos, tiene libros sapienciales, es como una pequeña biblioteca. Tiene los salmos, que son oraciones maravillosas, tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero como usted dice, a la Biblia hay que tomarla con oración, porque la Biblia, ante todo, es una persona, Jesucristo. Yo llegué a la conclusión, la Biblia es una persona viva, Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tomamos todo el Antiguo Testamento es el anuncio de la venida de Cristo, ya es la prefiguración de la venida de Cristo. Si nosotros leemos Isaías 53, quedamos sorprendidos. ¿Cuántos años? No sé si son 800 años antes, que después me corrija el padre Raimundo si estoy diciendo mal, pero son muchísimos años antes, donde ya Isaías nos prefigura de tal forma la venida de Jesucristo, lo que iba a padecer el siervo sufriente. Y nosotros tomamos Isaías 53 y después tomamos el Evangelio en San Juan, los últimos capítulos donde se nos relata la pasión de Cristo, y es lo mismo. Entonces, la Biblia es una persona. La Biblia nos habló desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de la venida de Cristo, como dice en el Génesis, ya en el primer capítulo, que el otro día lo veíamos, ¿recuerda? Cuando comenzamos las enseñanzas, cuando el Señor le da el castigo a la serpiente y dice, cuando le dice a la mujer, te pisará la cabeza y un descendiente de ella será el que te aplastará. Entonces, ahí ya vemos, está hablando de Jesucristo, ya prefigura la venida de Cristo. Ya está anunciando el Señor desde el inicio
que Jesucristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. Toda la Biblia es la persona de Jesucristo. Llegamos desde el Antiguo es anunciado y en el Nuevo se da el cumplimiento. En el Nuevo Testamento ya vemos su persona viva, real, actuando. O sea que es como el niño antes de nacer, más o menos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno puede ver en el Antiguo Testamento, por así decir, como una guatita, la pancita de la mamá, que con la ecografía uno ve cómo se está gestando, tal vez no lo ve nítidamente, pero puede ir sondeando que cuando nace es el mismo rostro el que estaba viendo, ese mismo perfil, esa misma carita, porque es la persona de Cristo tras un velo y luego la persona de Cristo a la vista. Así es, lo ha descrito de una manera hermosa, muy bien, maravillosa. Así es la Biblia. Es como que el antiguo se ve, como usted dice, usted lo ve en una ecografía, lo está esperando, lo espera. Es lo que a veces vemos cuando hablamos del tema del Adviento, que estamos a la espera, en una dulce espera, esperamos. Yo siempre cuando doy las enseñanzas sobre el tema de Adviento me gusta darlo así, con el ejemplo de la mujer que espera 9 meses la venida del niño. Entonces una dulce espera, uno ya sabe lo que viene, ya lo ama desde el primer momento. Y ya lo está amando, claro. A los 9 meses ya está, la realidad se manifiesta, se plasma, aquí está, vivo, real, presente. Así, tal cual. Eso es lo que sucede con la Biblia. Por eso, como usted bien dice, hay que tomarla con oración y con fe. Si yo la leo así, como un libro histórico, más vale, no me va a producir nada, pero ¿por qué? Porque yo fallo, no falla Dios, Él nunca falla. Yo fallo porque mi falta de fe es una cerrazón que no permite el obrar de Dios en mi vida. Otro puntito que tomé acá es que la conversión lleva consigo un volverse a Dios, darle la mano, acercarme a Él y servirlo en su santuario. Cuando uno se convierte, cuando uno se vuelve al Señor, inmediatamente surge el servirlo, el servicio. Como antiguamente veíamos en el catecismo, ¿se acuerda? Que hemos nacido para conocer, amar y servir a Dios. Esa es la síntesis más grande. A la conversión le siguen también efectos. ¿Cuáles son los efectos? Cuando uno se convierte, se aplaca el furor de la ira de Dios y se halla misericordia y liberación. Recordamos acá, sería lindo recordar el caso de Nínive, cómo el Señor había anunciado que Nínive iba a ser destruida. Pero cuando el profeta Jonás anuncia y el pueblo se convierte, Dios frena ese castigo. Por eso es muy importante la conversión, y como le decía, en el Antiguo Testamento vemos mucho la conversión a nivel comunitario. Dios siempre está llamando al pueblo. Por eso a mí me impactó mientras oraba y leía esto, cómo es tan actual. Porque creo que hoy, más que nunca, Dios está llamando a una conversión como iglesia, como nación, como pueblo, como mundo. Porque las cosas que se están dando en el mundo hoy necesitan realmente de una urgente conversión. Y me atrevo a decir que si el mundo no se vuelve a Dios, el mundo perecerá. Dios es clemente y misericordioso. Él nunca aparta su rostro cuando una persona se convierte a Él. Eso es verdad. La conversión consigue de parte de Dios protección, liberación, perdón y salvación. Y esto no es un invento mío. Vamos a la palabra de Dios. Isaías 31:5. Isaías 31:5 es maravillosa esta cita bíblica. Esta cita y la de Jeremías, que vamos a ver después, me han maravillado. Yo no las había visto antes. Mire usted, el Espíritu Santo me la mostró para esta enseñanza. No las había visto antes. Isaías 31:5 dice, como pájaros que vuelan, así protegerá Yahvé a Jerusalén. Protegerá y librará, perdonará y salvará. Volveos a aquel de quien tan profundamente os apartasteis, hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Isaías 31:5, entonces tenemos una clave hermosa y me sorprende. Mire, lo leo de esta otra traducción. Como un pájaro que despliega sus alas, así el Señor Todopoderoso protege a Jerusalén. La protegerá y salvará, la perdonará y librará. Israelitas, conviértanse a aquel a quien tanto traicionaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces estas 4 palabras me hacían así, me dejaron impactada. Como el Señor dice que al convertirme a Él, al volverme a Él, el trae Señor unos frutos de regalo.
de su parte traigo protección, liberación. Perdón y salvación. Son 4 palabritas que parecen palabritas y son muy profundas, porque uno cuando ve los casos de las personas que están atravesando alguna afección espiritual y se da cuenta de cómo esto se realiza, cuando la persona se vuelve a Dios, cuando la persona abandona todo el esoterismo en el que ha estado metida, involucrada, cuando la persona renuncia al espiritismo, cuando renuncia al umbandismo, cuando renuncia a todos esos pecados gravísimos, porque esos son pecados gravísimos de idolatría, cuando la persona renuncia y se vuelve a Dios, es increíble. Inmediatamente uno ve cómo la protección, la liberación, el perdón y la salvación se realiza en esa persona. Yo no la conocía esta palabra, no la había visto antes. Me ha impactado profundamente. Yo a esto lo había visto en vivo, digamos, en lo que la persona vive a partir de la conversión a Cristo. Pero ahora me doy cuenta que estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento, que ya el profeta Isaías lo había puesto de parte de Dios. La conversión consigue de parte de Dios protección, liberación, perdón y salvación. Y como vemos, es un proceso, es un proceso. La persona se convierte a Dios, se libera, cuenta con la protección de Dios, y cuando va haciendo un camino de perdón a sí misma, perdona a Dios y perdona al prójimo, entra en el plan de salvación. Es impresionante esta palabra. Bendito sea Dios que nos permite. El camino de la conversión, realmente. El camino de la conversión. El camino. Yo he quedado muy sorprendida, le decía, gracias Señor, porque acá me has mostrado, me das la síntesis de lo que he podido ir viendo a lo largo de los años. Como decía usted, es un proceso en todo caso, Silvia, que nos explicaba esto. No es que la conversión es instantánea, es de un día para otro, sino que lleva un proceso en la persona. Entonces vamos a ir encontrando estos pasos, en cierta manera, estos pequeños escalones en los cuales va a irse dando la conversión, en la protección, la liberación, el perdón y finalmente la salvación, hasta llegar a eso. Así es, Sabrina. Es un proceso que dura toda la vida. Alguna vez cuando era chica y era misionera redentorista, leí en San Alfonso y María de Ligorio, que yo lo admiraba mucho, en la iglesia de los redentoristas, que él decía que no hay una sola conversión, que hay distintas conversiones en la vida. Y de él hablaba hasta de su tercera conversión. Y yo ahí, para mí fue un descubrimiento, porque yo estaba feliz, recién me había convertido a Cristo, tenía 19 años, y yo estaba feliz porque decía, ay, gracias Señor, ya está, yo ya te descubrí, ya estoy convertida a vos, ya está. Y no, cuando me di así con esa palabra que San Alfonso, que era un santo varón, describía esto, me di cuenta que yo tenía que estar preparada para los embates que me iba a presentar el maligno a lo largo de la vida, y que en esos embates... Era el comienzo del camino nomás. Era el comienzo del camino nomás, y que después se venían grandes batallas, y que iba a ir en ese proceso de conversión, y que el Señor las permita esas batallas porque nos va llevando de gloria en gloria. Bendito sea Dios, es un misterio de Dios, pero bueno, nosotros adherimos a la voluntad de Dios. Vamos a tomar otra cita bíblica que también me parece muy linda, yo les voy dando pequeñas citas para que la vamos trabajando. El profeta Jeremías ha escrito un inspirado poema sobre la conversión. En Jeremías 3, yo la tomé hacia las citas bíblicas, del 1 al 5, del 19 al 20, del 21 al 25, y después el capítulo 4, verso 1 al 2. Vamos a tomar esta cita, Jeremías. El profeta Jeremías nos dice acá, escuchen esto. Si un hombre repudia a su mujer y se aleja de él y se casa con otro, ¿acaso regresará con ella otra vez? ¿No se ha profanado irremediablemente esa mujer? Y tú que te has prostituido con muchos amantes, ¿acaso podrás regresar a mí? Oráculo del Señor, levanta la vista a los montes y mira, ¿dónde no te han deshonrado? Los esperabas sentada al borde de los caminos como un árabe en el desierto, y has profanado esta tierra con tus prostituciones y tus crímenes. La lluvia se detuvo, el aguacero de primavera no llegó, pero tú, tu aspecto de prostituta te hacía sentir vergüenza, y todavía me dices, tú eres mi padre, el amigo de mi juventud, y te preguntas, ¿acaso él va a estar siempre enojado? ¿Mantendrá por siempre su enojo?
y mientras hablas, ¿sigues haciendo todo el mal que puedes? Anda y proclama estas palabras. Conviértete, Israel, apóstata, oráculo del Señor. No te pondré mala cara, porque soy compasivo, oráculo del Señor. Mi enojo no dura para siempre. Basta con que reconozcas tu maldad, que te has rebelado contra el Señor tu Dios y has buscado afanosamente a extraños, entregándote a ellos, bajo cualquier árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, oráculo del Señor. Conviértanse, hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy tu dueño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra me encanta, ¿por qué? Porque el profeta Jeremías acá, lo mismo esta cita la podemos encontrar en Oseas, capítulo 3, el profeta acá es como que nos presenta el amor de Dios como con un matrimonio, nos representa para que nosotros humanamente lo entendamos, cómo un esposo puede sentirse con una mujer infiel. Nos permite acá poder entrar en esa intimidad profunda para darnos cuenta que el que ama, ama. Y si un hombre ama a una mujer con la que ha compartido la vida y la puede perdonar, ¿cuánto más Dios? El amor de Dios que nosotros no lo podemos realmente dimensionar, porque nuestra mente es finita, tiene un límite. No podemos dimensionar lo que es el amor de Dios. Entonces este amor del Señor, ve, aunque nosotros hayamos hecho todo esto, porque la infidelidad, Dios, es así, es como nos estaríamos comportando como prostitutos, nos dice el Señor, como alguien que realmente está siendo infiel al amor más grande. Sin embargo, Él espera nuestro regreso. Él es misericordioso y compasivo. Él nos dice acá, Él no nos opone mala cara, porque Él es la misericordia misma. Entonces Él está esperando que volvamos a Él. En el versículo 4 del 1 al 2 dice, si quieres convertirte a mí, Israel, oráculo del Señor, puedes hacerlo. Si aparta de mis vistas tus ídolos detestables, no tendrás que huir de mi presencia. Es muy importante este versículo 1, Jeremías 4:1. El Señor nos hace un llamado y nos dice que Él, esto me llama mucho la atención, Sabrina, cuando lo leía, dice, si te vuelves a mí y apartas tu vista de los ídolos detestables, no tendrás que huir de mi presencia. No sé si usted tuvo la oportunidad, sería muy lindo que algún día la tenga, cuando atendemos a alguna persona que está en el ocultismo, o cuando una persona ha estado con una posesión diabólica, la persona huye de la presencia de Dios. La persona no puede entrar al templo, no puede entrar al lugar donde está el sagrario. Muchas veces los familiares la arrastran hasta ahí. Una persona no puede. Nos tocó casos donde las personas las tenemos que atar en una cama para poder orar por la liberación de la persona. Entonces, no es que se aleja de Dios y sienta deseo de Él, sino que siente repulsión en ese momento de la infidelidad. Y eso, otro descubrimiento que nos hizo hacer el Espíritu Santo, está aquí en Jeremías capítulo 4, verso 1 y 2. Ya está acá. ¿Cómo dice el Señor? Si quieres convertirte a mí, Israel, siempre yo ahí cambio el nombre, porque Israel se refiere al pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia actual de Él. Podríamos decir, si quieres convertirte a mí, Silvia, si quieres convertirte a mí, Sabrina, si quieres convertirte a mí, José, oráculo del Señor, puedes hacerlo. Él nos dice, puedes, estoy esperando tu conversión. Si apartas de mi vista, el Señor nos pide algo ahí, aparta de mi vista tus ídolos descartables. No tendrás que huir de mi presencia. Mire la profundidad de esta palabra. O sea, si apartamos de Él los ídolos descartables, lo que muchas veces nosotros hemos caído y lo que vemos en estas personas que vienen a buscar liberación, cuando la persona aparte de la vista de Dios esos ídolos en los que ha caído y en los que ha creído, no tiene que huir de su presencia, dejará de huir de su presencia cuando se despoje de todo lo que hizo. Hay personas a las que estas personas, sobre todo en el umbandismo, les aplican ciertas cosas, o le ponen perfume, o le ponen ciertos saumerios que le hacen, pero con invocaciones a demonios. Entonces Dios le está pidiendo, es clarísimo el Señor acá en Jeremías 4, le está pidiendo a la persona que se aparte de esos ídolos descartables, y entonces no tendrá que huir de su presencia. O sea que cuando la persona... Silvia,
En mi traducción da una palabra así más dura: si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras. Monstruos abominables directamente. Monstruos abominables. Como que no, ni siquiera lo suaviza con ídolos, no, monstruos directamente. Es que esa es la realidad. Si nosotros viéramos la fealdad del demonio, sabríamos que es así. Esa es la realidad. Son monstruos. Muchas personas que hasta tienen visiones así y no pueden dormir, nos dicen eso. Ven cosas horrendas. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando te aparte de eso, en lo que has caído por ignorancia o por, no sé, porque fuiste llevado, cuando te apartes de todo eso, ya no tendrás que huir de mi presencia. ¿Por qué? Porque la persona que cae en todo esto del esoterismo, que se presenta como muy, muy seductor, termina entrando en este camino de estos monstruos abominables, y la presencia de Dios, la belleza infinita, es la bondad infinita. Entonces la persona por eso no puede estar, porque no se puede estar en dos cosas a la vez. Con Dios no se juega, con Dios y con el diablo, decía mi director espiritual. Entonces, cuando uno tiene que sí o sí apartarse de esto, hay que apartarse del mal para poder entrar en el camino del Señor. Y acá me encantó la palabra, porque yo dije, Señor, esto yo lo he visto. Cuando te apartes de esto, podrás entrar a mi presencia. No tendrás que huir. ¿Cómo dice en su cita, en su Biblia? Dice, si a mí volvieras, si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras. Y de mí no huyeras. Bueno, ¿ve? Ahí, porque en cierta manera se está huyendo de Dios cuando uno va detrás de los Baales. En mi cita bíblica dice, no tendrás que huir de mi presencia. O sea, ya no tendrás miedo a mí, no tendrás que huir de mi presencia viva cuando te liberes y te despojes de esos monstruos abominables. Si juras por el Dios vivo con verdad, rectitud y justicia, las naciones, esto me impactó, encontrarán en él gloria y bendición. Mire qué actual. Si juras por el Dios vivo con verdad, rectitud y justicia, ese es el versículo 2. Las naciones se encontrarán en él, en Dios, gloria y bendición. ¿Por qué las naciones hoy no encuentran en Dios gloria y bendición? Porque no están viviendo en la verdad, en la rectitud y en la justicia. Es clarísimo. No se vuelven al Señor. Dios es tan claro, no nos estamos volviendo al Señor como nación. Si no son como los mensajes que da la Virgen en todo caso también, Silvia, que muchas veces recuerda eso, que las calamidades que vienen y las cosas que están ocurriendo es porque están todos los hijos apartados del Señor y está a la espera del Señor ver hasta dónde se llena esta copa, hasta dónde se puede tolerar esto en cierta manera, y van a venir las desgracias si no se convierten. Entonces, si no se convierten, si no vuelven y no retornan al Señor, viene lo que viene. Lo que estamos pasando, lo que se está viviendo en pandemias, en catástrofes. Sabe que lamentablemente nos tocó constatar a nosotros que mucha gente de los gobiernos, gobernantes, asisten a cultos idolátricos para pedir poder. Y por eso están así las naciones. Por eso están así las naciones. O sea que acá el Señor nos dice clarito, hasta que no te vuelvas a mí, no habrá gloria y bendición. Yo creo que es un llamado muy fuerte, como lo hacía en el Antiguo Testamento, un llamado comunitario al pueblo de Dios, hoy nos llama comunitariamente, como pueblo, como nación. Nos está haciendo un llamado el Señor. Dios quiera, le pedimos a la Virgen que interceda para que podamos escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, el Señor obrará con su justicia. Él ahora nos está poniendo la justicia y la misericordia. Él tiene su misericordia abierta para nosotros, nos tiende la mano. Pero cuando nosotros rechazamos la misericordia, se muestra el otro rostro de Dios, que es la justicia. Entonces, lamentablemente, no es que Él quiera, para mí, Él no castiga al pueblo. Yo creo que se castiga al propio ser humano porque se mantiene en la oscuridad. Yo creo que el pecado es el castigo. El pecado tiene una fuerza de castigo, no que Dios castiga. Yo no creo en que Dios castigue. Yo creo que Dios es misericordia, pero tiene el rostro de la justicia de Dios. Y cuando Dios deja obrar su justicia, el propio pecado, que tiene una fuerza sobrenatural oscura, produce las maldiciones que produce en la humanidad. Esa es mi creencia particular. Vamos a ir cerrando, porque ya estamos en hora, pasó muy rápido el tiempo. Jeremías 3:12 al 13 dice clarito, vuelve a Yahvé tu Dios. Después de toda esta exhortación nos dice ahí, vuelve a Yahvé tu Dios, vuelve. A veces Dios nos llama corrigiéndonos, pero esto no es suficiente para convertirnos.
La conversión es una gracia, un regalo de Dios. Nuestra historia personal o nuestra historia comunitaria es una sucesión continua de desvíos y arrepentimientos. Eso lo podemos encontrar también, ya está en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 18 al 20. Que nuestra historia es una sucesión continua de desvíos y arrepentimientos. Pero la conversión es cambiar el corazón viejo y endurecido por un corazón nuevo, un paso de la muerte a la vida. Como bien lo dice el profeta Ezequiel, ahí, en Ezequiel 18, 30 al 32, él nos dice, convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes, no haya para vosotros más ocasión de mal, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, convertíos y viviréis. El Señor nos deja la puerta abierta para que entremos la próxima semana en el Nuevo Testamento. Cómo esta conversión es una gracia traída por Jesucristo. Él nos capacita y nos da la gracia para poder convertirnos. Y como decíamos, la conversión es un proceso pero debemos dar el primer paso. El Señor es muy claro. Hay una cita bíblica con la que voy concluyendo, y hoy me olvidé y no dejé 2 citas bíblicas que yo me comprometí la semana pasada a dejarlas. Al final las voy a dar. No sé, hablábamos de un tema donde surgió esto que yo le comentaba a usted, que iba a buscar 2 citas bíblicas con las que yo afiancé una palabra que decía, pero que no era palabra mía, sino que estaba respaldada por la palabra de Dios. Esa la voy a dar al final. Pero dice acá el Señor en Oseas, yo sanaré su infidelidad. Acá una esperanza enorme que nos da el Señor. De todo lo que hemos venido viendo, que muchas veces producimos, nuestros pecados producen la ira de Dios, el Señor nos dice, yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado, seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Cuando nos volvemos a él, nos pasa esto, recibimos la gracia y la bendición. Oseas 14, del 2 al 6. Bueno, hay unas citas bíblicas donde las tengo, que yo quería darlas, no sé si no las anoté, creería que sí, creo que las anoté por acá. El otro día hablábamos de algo donde yo le había dicho que toda nuestra capacidad viene de Dios, porque toda nuestra capacidad viene de Dios, ¿se acuerdan? Cuando a veces le decíamos que nos costaba, ver que hablábamos de la fe, creo, y yo me había comprometido con los hermanos que escuchan que les iba a dar esa cita, que eso no es una palabra mía, y eso está en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 6, para los que quieran leerlo. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Ahí el Señor nos habla que Él nos capacita para toda obra buena. Esa cita bíblica yo les había quedado debiendo, y también les debía la cita bíblica esta, cuando el otro día hablábamos sobre la fe, y sobre lo importante que es tener un conocimiento, pero no solo intelectual, sino un conocimiento que venga de Dios. Y ahí yo le hice a usted alusión sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. En ese momento no tenía la cita, la busqué, está en Santiago, capítulo 3, versículo 15 al 17. También me sería muy importante que lean estas citas bíblicas para que vamos aprendiendo cómo realmente el Señor nos va formando, capacitando, y acá habla de que, esta la voy a leer para que tengamos una claridad. La sabiduría, no la voy a leer hoy porque ya estamos tarde y vamos a orar. Pero acá habla de que la sabiduría del mundo es una sabiduría muchas veces diabólica. Cuando yo le dije a usted que una persona que estudia la Biblia o estudia algo del Señor, aún en la iglesia, y no pasa por las oraciones de aprendizaje, eso se puede tornar hasta diabólico, porque la persona se empieza a ser engreída, empieza a ver como mucha autosuficiencia y orgullo. En cambio, la sabiduría que viene de Dios, acá mejor quiero que la descubran. Lean lo que dice la palabra ahí, para que descubran cómo es la sabiduría que viene de Dios. Y tenemos que concluir porque ya estamos en el tiempo. Mire cómo se nos fue el tiempo, Sabrina. Solo hemos visto la conversión en el Antiguo. Nos falta la conversión en el Nuevo Testamento. Es tanto lo que hay para dar que por ahí yo voy tratando de hacer síntesis. Y esto que tenemos que pasar rápido por cada cita bíblica, pero en realidad uno se podría detener tanto más en cada una de las palabras, porque es impresionante todo lo que tienen para decirnos y para recordarnos cómo es la verdadera conversión a la que estamos llamados también. Y no solamente desde lo duro que es reconocer de qué nos estamos teniendo que alejar,
sino también para ver lo hermoso hacia quién vamos a volver el rostro, qué es lo que vamos a contemplar y cuáles son todos estos dones, estos frutos y esta ganancia. Porque yo me quedé con esa palabra de Oseas que había dicho, como los lirios del campo, como plantado en el bosque del Líbano, esas raíces profundas, vamos a afianzarnos en el Señor si nos convertimos verdaderamente y retomamos este camino y nos vamos queriendo formar y pidiéndole también al Señor, no confiando en nuestras propias fuerzas, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, que nos permita la conversión, que nos dé la fe también para asumir el camino que es necesario para la conversión. No es solamente algo que la razón pueda hacer. Necesitamos el don de la fe, sino tampoco se puede caminar en este proceso, en este camino o itinerario de conversión. Todos necesitamos convertirnos, Sabrina, empezando por quien le habla. Todos necesitamos un camino de conversión, y la conversión es un proceso. Y acá hemos visto hoy en el Antiguo Testamento sobre todo una conversión a nivel comunitario, que a mí me llegaba mucho esto, ¿no? Como pueblo, yo creo, como nación, Dios nos está pidiendo una conversión urgente, porque las cosas que están pasando actualmente en el mundo muestran mucho la mano del enemigo. Entonces creo que Dios nos está pidiendo una conversión urgente. Quiero cerrar antes que hagamos la oración con esta breve reflexión. Hoy debemos convertirnos como nación. Nuestra nación argentina, su nación en Chile, el mundo entero, necesita convertirse, volverse a Dios, porque si no nos volvemos a Dios, estamos yendo en un camino sin rumbo. Estamos realmente esclavos de Satanás. Las cosas que se están viendo actualmente muestran cómo necesitamos volvernos a Dios. Actualmente, el otro día leía la cantidad de abortos que se hacen por día. Es un crimen gravísimo. Ese es un crimen que grita hacia el cielo. Y Dios, que es justo, va a obrar con justicia si no nos convertimos. Hoy la conversión es urgente. La conversión es urgente con todas estas ideologías que están tratando de imponerse a los niños. Necesitamos convertirnos, no pervertir la mente de los niños. Esto es fundamental hoy. Hoy necesitamos convertirnos como nación, necesitamos dejar de imponer leyes injustas, necesitamos dejar de decir bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hoy es necesario, es más que nunca. Por eso yo creo que hoy Dios nos hace este llamado a la conversión como nación, comunitariamente. Y la próxima enseñanza vamos a ver más un llamado a la conversión personal en el Nuevo Testamento. Y contemplar, Silvia, pienso yo al menos, no sé si estaría en lo correcto o no, pero como bautizados estamos llamados a ser el pueblo de Dios, ese pueblo escogido por Dios. Entonces, esta es nuestra nación también como bautizados. Entendemos que hay algunos que rechazan eso, rechazan directamente recibir los sacramentos, pero como bautizados al menos ya sentirnos parte de esa nación que se tiene que volver realmente a Dios, porque tenemos una falla desde nosotros mismos como bautizados inclusive, sin ir a ver más lejos. Y desde ahí es que esa semilla es la que puede producir el cambio y que podamos descubrirnos finalmente, ¿somos trigo, somos cizaña? ¿Qué somos acá en esta plantación del Señor? Bueno, veía un video que ustedes publicaron en la Pastoral Familiar de Villarrica, en el grupo ese hermoso que estoy con ustedes, y me gustó mucho un video de un sacerdote donde él decía esto: no puede ser que yo crea como católico, diga, proclame cosas, pero haga cosas en la realidad como ateo, como pagano. Ese video es muy bueno, yo lo compartí con muchas personas, porque es cierto, hoy nosotros como católicos, cristianos, como bautizados, debemos firmemente, primero por eso, conocer qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios me enseña, qué es lo que la iglesia me enseña, porque debo conocer para poder vivir, porque quizás mucha gente desconoce y peca por desconocimiento, por ignorancia. Pero bueno, en el aborto no, porque por sentido común yo tengo que saber que matar a un ser humano indefenso en el seno materno, eso ya me lo dice la biología y el sentido común, ni siquiera tengo que ser muy religioso. Pero hay en otros aspectos donde las personas, sí, yo hago un llamamiento profundo a los padres de familia. Los padres deben interiorizarse de la enseñanza de sus hijos. Los padres deben mirar los manuales que le están dando a sus hijos. Los padres deben ver lo que los chicos escriben en la escuela y llevan a la casa. Los padres deben estar al tanto de lo que se les está transmitiendo, porque en muchos casos se está pervirtiendo la mente de los niños. Eso es urgente, es urgente. O sea, uno tiene que formarse como padre, como familia, hay que formarse, hay que conocer, porque si no, el que te quiere vender estas cosas te la va a vender muy disfrazada. Como pasa con el caso, una señora me dice una vez que ella había ingresado en el umbandismo, porque cuando iba le mostraban imágenes de santos, imágenes de vírgenes, les hablaban de cosas lindas. Y sí, Satanás nunca se va a presentar con la fealdad que tiene, siempre se va a presentar con algo lindo para atraerte, porque el pecado es atrayente.
siempre va a presentarte así para atraerte. Una vez que te haga entrar, ahí muestra su fealdad. Lo mismo está pasando hoy. Todo esto que se disfraza de fraterno, igualdad, se disfraza de inclusión, todo esto tiene un trasfondo, hay un trasfondo. Entonces, la familia debe empezar a investigar, interiorizarse, aprender, para poder saber qué es y qué no es. O sea, estamos ante una sociedad que nos muestra muchos disvalores como cosa buena solo porque para que ingrese la mayoría, solo como para que, bueno, ahora todo es transversal, la diversidad. No, no, no. O sea, el Señor a nosotros nos muestra la verdad y nosotros debemos adherir a la verdad. No porque nos quieran vender un buzón diciéndonos que eso es bueno, yo lo debo aceptar como tal, yo debo investigar, yo debo buscar, yo debo tener, Dios me ha dado inteligencia, sabiduría, para que yo pueda discernir qué es lo bueno y qué no lo es. Y actualmente, por eso le decía, como comunidad, tenemos que tomarnos ese trabajo. Hoy como nación, por ejemplo, en mi país, se están implementando leyes injustas, y según lo que he ido leyendo, en base a lo que publican en el grupo de la Pastoral Villarrica, esta constitución que también quieren poner en su país tiene muchos puntos oscuros. Entonces, como cristianos, como católicos, nosotros tenemos la obligación de formarnos, de leer, de estudiar, de aprender y de discernir. Por ejemplo, leyendo, ahí yo en un punto nomás que ya he visto, en el punto 5, creo, del capítulo 17, que era de la Constitución de ustedes, ahí hay un punto oscuro, que un católico no puede votar a favor de eso. Un católico no puede. Se está disminuyendo a la persona, se está reduciendo. Se habla de la persona solo como un ser inteligente, social, y 3 puntos daba, pero totalmente deja de lado lo espiritual. Nunca dice que es un ser espiritual. Y nosotros sí somos también seres espirituales. Somos sociales, todo lo que usted quiera, sociales, afectivos, psicológicos, pero también entra lo espiritual. El hecho de que ellos saquen esa palabra es porque ya están mostrando ahí un trasfondo ideológico, porque no quieren que se fomente la dimensión espiritual de la persona. Entonces uno tiene que leer con atención y ver las palabras que ponen y las palabras que sacan, para saber hacer un discernimiento serio. Porque si uno va y vota ciegamente, por eso acá hay que tener mucho cuidado, lo mismo en mi país, no hay que dejarse cegar por un partidismo, no. Lo primero para un bautizado es la ley de Dios, es lo que el Señor ha plasmado en mi alma desde el bautismo. Yo debo obedecer al Señor por el bautismo que me ha dado y todo lo demás es secundario. Así es. Eso es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Y primero eso ser ciudadanos del cielo y después responder a las leyes de la tierra. Usted lo ha definido perfectamente. Primero somos ciudadanos del cielo. Entonces hay que tener cuidado como católicos. Católicos, nosotros no nos dejemos embaucar porque seamos adeptos a determinados partidos. No. Primero está mi ciudadanía celestial, como usted bien lo ha dicho. Y después todo lo demás, porque todo esto es pasajero. Todo esto pasa. Y yo estoy para lo eterno. Yo he venido a la tierra para lo eterno. Estoy pasando por aquí, pero mi fin es la eternidad. Entonces no nos dejemos engañar. Y en este paso que estoy haciendo en la tierra, debo implementar el reino de Dios. Como decía el otro día el padre Raimundo sabiamente, conozcamos la doctrina social de la iglesia. Creo que hay un desconocimiento profundo. Nadie, de los católicos con los que yo hablo, nadie conoce la doctrina social de la iglesia. Conozcamos primero la doctrina social de la iglesia, que es el evangelio en acción, y después vamos a querer conocer otras doctrinas extrañas, que por lo general están muy manipuladas con intereses partidarios. Entonces hay que tener cuidado en eso. Así es. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor, Él que es la sabiduría eterna y encarnada, que nos dé la luz, la sabiduría y el discernimiento para todas nuestras opciones, especialmente a ustedes como pueblo, que el Señor los ilumine para tomar una decisión correcta en estas elecciones que van a tener el 4 de septiembre, creo. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta jornada. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Maestro. Y como Maestro te pedimos, Jesús, que ilumines nuestro entendimiento y fortalezcas nuestra voluntad para saber elegir de acuerdo a tu palabra, a tus mandamientos y a tu enseñanza que está contenida en la Biblia y en el depósito de fe que nos has dado en tu iglesia.
Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la luz del Espíritu Santo y la valentía evangélica para saber tener una postura clara en la sociedad en que vivimos, haciendo presente tu reino, tu justicia, tu paz, tu amor y tu sabiduría. Danos la gracia, Señor, de movernos así, como ciudadanos del cielo, para saber instaurar tu presencia en cada uno de los ambientes donde nos movemos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por intercesión de María, nuestra Madre, Madre del pueblo de Dios, Madre Reina de los ángeles, Reina de todos los santos. Intercede por nosotros en esta hora, donde el demonio está sacudiendo al mundo con ideologías extrañas. Concédenos la gracia, por tu intercesión, Madre, de no perder de vista las enseñanzas de Jesús, de tu Hijo en el Evangelio. Tú que un día nos dijiste, hagan todo lo que Él les diga, concédenos hoy esa gracia para poder conocer y obedecer sus mandatos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y te pedimos, Padre, que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado, por todo este momento de formación con el que nos da todo ese conocimiento que Dios le va iluminando, que va transparentando a través de su palabra también. Y Dios permita que nos podamos volver a reunir en otra oportunidad y continuar entonces con esto, y ir trabajando. Aprovechemos todo esto que adquirimos, que se puede volver a ver posteriormente también en los videos que quedan en las redes sociales, para poder acudir a las citas bíblicas, buscar esa palabra, dejarnos interpelar por esa palabra también, que es para nosotros, no verlo como que es, si bien usted habló de que esto es algo para toda la sociedad, pero empecemos por ese llamado personal, a mí mismo. La Biblia me habla a mí, esa palabra de Dios que quiere que yo cambie. Entonces, entreguémonos a la conversión. Eso vamos a profundizar en el próximo programa, si Dios quiere. Ahí vamos al llamamiento personal a la conversión, en el Nuevo Testamento. Ahí entonces a eso nos vamos preparando, para que se queden con ganas del próximo programa, estar ahí disponibles y conectados. Así nos comunicamos nuevamente con Argentina, con usted, Silvia, y nos sigue acompañando en este programa de formación. Una alegría, Sabrina, y un gran gusto que tengamos estos lazos de fraternidad con nuestros países. Una gran bendición también para su nación y para la nuestra también acá, Argentina, que tanto lo necesita, porque creo que están en la misma. Estamos siendo zarandeados por el demonio, ambos países, muchos países, no solo los nuestros. Entonces le pedimos al Señor que Él nos bendiga como naciones, que Él derrame su gracia y su bendición. Y no me escuchen a mí, escúchenlo al Señor. Para todos los oyentes de este mensaje, antes de escucharme a mí, escuchen al Señor. Vayan a la palabra de Dios, a las citas bíblicas que les he dado, vayan a la palabra y déjense interpelar por Él. Dejen que Él les muestre la verdad. Muchísimas gracias, Silvia, que tenga una excelente jornada. Excelente jornada. Bendiciones, Sabrina. Un abrazo fraterno.